aunque nuestros labios pueden honrar a Dios de labios hacia afuera, tal vez nuestro corazón no está en el lugar en el que se honra a Dios. Y eso, hermanos, es mucho más valioso. Vale mucho más, hermanos, aunque sea que conozcamos poco, pero cumplir con la palabra de Dios, apegarnos a ella, procurar vivir por sus leyes, que solamente conocer mucho acerca de ella. Aquel que conoce mucho de la Biblia, pero no vive por sus reglas, entonces vive una religión simplemente humana, de hombres y de labios hacia afuera, pero su corazón está distante de Dios. Eso es lo que Santiago quiere decir. Así que como en primera parte de esta serie corta de Santiago, vamos a leer del 19 en adelante. Yo voy a hacer la pausa donde ya sea necesario. Dice 19: pero esto digo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Sí, esta parte de la escritura es la que vamos a estar estudiando esta mañana. Es interesante, hermanos, porque justamente en el versículo 19 hace una conexión con lo que antes estaba hablando. Dice, por eso, es decir, recuerden que en las lecciones pasadas hablábamos que todo don perfecto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo desciende de Dios, y que Dios ha escogido a las personas, a su pueblo, a las personas que integran su pueblo, para hacerlos primicias de una nueva creación. Es decir, hacernos la nueva creación dentro de una nueva vida, en un nuevo mundo, con nuevas y muy hermosas proyecciones que aún nosotros no podemos conocer. Pero Dios nos ha escogido para ser primicias de esas nuevas criaturas, de esa nueva creación. Y entonces hace esta unión por esto, para ligar eso lo que está diciendo, para entonces darnos una instrucción. Es decir, ya nos dijo la teoría, somos una nueva creación. Entonces eso nos tiene que llevar por lógica a vivir de una manera diferente. En el pasado tal vez vivíamos honrando a Dios solamente de labios. Tal vez conocíamos a Dios, como dice Job, de oídas te había escuchado, pero mi corazón no te conocía. Así éramos nosotros. Entonces Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, es decir, esto que va a decir se desprende de esa realidad, que somos nueva creación. Y como nueva creación, hermanos, es importante que aprendamos a vivir bajo nuevos estándares diferentes. Antes, tal vez en nuestra vida pasada, cuando no estábamos con Dios, cuando no teníamos a Cristo, podíamos vivir bajo los estándares del mundo, en donde mi opinión, en donde lo que la gente piensa que está bien, en lo que el mundo ve bien, en lo que aparece o parece ser una buena idea, es lo que nos regía. Pero en esta nueva vida que hemos recibido, en ser una nueva creación, tenemos que ser regidos por cosas diferentes, por un nuevo estándar, por nuevos valores. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí Santiago nos da tres exhortaciones distintas. Primero, dice que todos los hombres, hablando de las nuevas creaciones de Dios, tienen que ser prontos para oír. En segundo, tardos para hablar. Y en tercero, tardos para airarse. Y esto, hermanos, no es solamente una indicación o un consejo que Santiago da. De hecho, cuando dice que todos los hombres tienen que ser de esta manera, es una indicación. Es una indicación de un apóstol, es decir, es una orden. Está indicándonos que el camino del cristiano tiene que cursar primeramente por escuchar, después por esperar el tiempo necesario para hablar y al último, no actuar desde las emociones. Y eso es lo que vamos a ir desgranando en esta mañana. En primer lugar, dice que un hombre tiene que ser pronto para oír. Y esto puede aplicarse, hermanos, a cualquier caso en nuestras vidas. De hecho, yo diría que este es uno de esos pasajes que más mal se pueden aplicar, no porque no quiera decir lo que la gente piensa, sino porque tendemos a suavizar el mensaje que está diciendo. Porque esta es una realidad. Uno tiene que ser pronto para oír, es decir, uno tiene que llenarse primero de la información
procesar la información y no actuar desde las emociones. Ese es un consejo bueno en cualquier contexto. En cualquier contexto, hermanos, eso que estamos diciendo es un buen consejo. Si ustedes en algún momento están en un confrontamiento con otra persona, primero escuchen. Porque tal vez la solución es muy sencilla si tú sabes escuchar y no actúas desde tu emocionalidad. Si tú esperas el tiempo adecuado, escuchas, a lo mejor esa otra persona tiene algo contra ti, pero tú escuchas y tal vez encuentras en tu corazón que tiene algo de razón. Entonces no eres pronto para hablar, sino que escuchas, y mientras estás escuchando, acallas tu alma, acallas tu conciencia, y cuando tienes la oportunidad de hablar, seleccionas muy bien las palabras que vas a decir, y tal vez eso te saque de un problema. Cuando tienes algún conflicto con algún familiar, eso puede ser un buen consejo. Cuando estás buscando si cambiarte de casa, cambiar de trabajo, comprar algo, hacer una inversión, es un excelente consejo. Antes de actuar desde tus emociones, estudia bien el caso, espera un poco antes de tomar cualquier decisión y asegúrate de que la decisión la tomas sin contar con emocionalidad en tu corazón. Sin embargo, hermanos, aunque ese es un buen consejo, no es lo que Santiago está diciendo. Santiago no está hablando acerca de un pleito, no está hablando acerca de una inversión, está hablando acerca de la palabra de Dios. Cuando Santiago nos dice que todo hombre tiene que ser pronto para oír, la pregunta entonces es: ¿para oír qué? Para escuchar la palabra de Dios es la respuesta. Santiago está hablando de los valores cristianos. Por lo tanto, cuando dice que un hombre tiene que ser pronto para oír, significa que un hombre tiene que saber escuchar en primer lugar la voz de Dios. Eso tiene que ser tu prioridad. Eso tiene que ser lo que tú buscas día con día, llenarte tú mismo de la palabra de Dios. Ser pronto para oír, hermanos, implica que antes de que tú hables, antes de que tú ejecutes, antes de que tú cambies, antes de que tú tomes alguna decisión, esperes escuchar primero la voz de Dios. Y eso, hermanos, es realmente la indicación que Santiago nos está dando, porque nosotros solemos hacer las cosas al revés. Seguimos ese orden, pero a la inversa. Nosotros actuamos desde nuestra emoción, tomamos entonces las decisiones y luego esperamos que Dios nos dé la aprobación. Y entonces cuando nos va mal le preguntamos a Dios: ¿por qué me fue mal? ¿No se supone que al cristiano todas las cosas le ayudan a bien? Entonces muchas veces, hermanos, la situación está en que actuamos al revés. Nosotros decidimos las cosas, actuamos y luego esperamos ver si eso le agradó o no a Dios. La cuestión, hermanos, y lo más importante es que dice más adelante, no me voy a adelantar tanto, pero dice en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia. A veces nosotros, hermanos, quiero que pinten este cuadro en su mente, porque yo sé que a muchos de nosotros nos pasa eso. Tenemos una situación delante de nosotros que requiere que tomemos una decisión, pero antes de consultar con Dios tomamos esa decisión. En nuestro corazón ya sabemos qué queremos, entonces lo hacemos. Después esperamos ver la respuesta. Cuando la respuesta es negativa, vamos con Dios y le decimos a Dios: ¿por qué no me fue bien? Si nosotros pensamos que lo que nosotros decidimos era lo correcto y a nuestra vista era lo más correcto o era lo más propio que deberíamos de haber hecho, entonces el resultado que nosotros esperamos es la bendición de Dios. Pero Santiago condiciona, hermanos, el resultado siempre a Dios, porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, hermanos, que cuando tú obras sin consultar a Dios, eso nunca le atina a lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí entienden eso? A veces nosotros pensamos que tomando nosotros las decisiones que nosotros pensamos ser correctas, tal vez damos con lo que Dios quería que hiciéramos. Y entonces al final de cuentas no hubo problema, ¿no? Porque si yo le preguntaba a Dios si era así o no, y Dios me dijo que era así, y Dios me iba a decir desde el principio que era así, pues yo me adelanto. Yo tomo la decisión primero y tal vez coincide con lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces esperamos los resultados buenos, porque aparentemente para nosotros hicimos lo que Dios hubiera querido que hiciéramos. Pero Santiago dice que lo que el hombre piensa no obra la justicia de Dios.
Eso quiere decir, hermanos, que siempre que tú tomas una decisión y no contemplas a Dios en esa situación, no estás haciendo lo que Dios quería que hicieras. Porque no puedes hacerlo correctamente si no consultaste primero a Dios. Esa es la clave. Y no estoy hablando, hermanos, de en la mañana si voy a desayunar huevito con jamón o con salchicha. Evidentemente eso no forma una parte fundamental de nuestras vidas. Pero todas las decisiones importantes, cualquier decisión clave, cualquier cosa que tú determinas hacer, que va a ocupar tu tiempo, tu esfuerzo, tal vez tu dinero, tu emoción, tu tiempo que sirves a Dios, eso debería de pasar en primer lugar por Dios. Y si tú lo haces así, entonces puedes estar seguro de que el resultado está influenciado, motivado y dirigido y encaminado por Dios. Es entonces cuando Pablo dice que el cristiano todo le ayuda para bien. Porque si tú lo haces así, no importa cuál sea el desenlace, tú sabes que esa fue la voluntad de Dios y que de alguna manera eso obra en tu beneficio. Pero si tú no contemplas a Dios y tú tomas las decisiones que tú crees convenientes, no consultas a Dios, no preguntas, simplemente dices, pues porque yo así quiero, o porque yo así soy, o porque a mí así me conviene, entonces no esperes que al final del camino te encuentres con el oro. No funciona así. Entonces Santiago dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser prestos para oír, y eso significa escuchar la palabra de Dios. Vean ustedes, vayamos a Isaías, si me acompañan ustedes para ese pasaje, en Isaías 55, versículo 8. ¿Por qué deberíamos escuchar primero la voz de Dios? Porque Dios le dice a Isaías, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por eso, hermanos, deberíamos escuchar primero la voz de Dios antes de nosotros siquiera hablar. Porque nosotros, hermanos, ya lo había dicho yo en un estudio de la palabra antes, pero nosotros tenemos una visión plana. Nosotros solamente podemos ver hasta donde llegue el horizonte, y esa es nuestra vista. No sabemos lo que ha de venir, ni tampoco sabemos dónde empezó. Solo sabemos lo que conocemos aquí y ahora, con la poca información que tenemos. Entonces, tú nunca sabes plenamente cuál es la buena decisión, porque tú solo puedes pronosticar lo que crees que puede suceder. Solo tienes la limitada información que nuestro limitado cerebro puede almacenar. Pero la ventaja que tiene Dios por sobre toda la creación es que Dios ve las cosas desde lo alto. Él sabe lo que fue, Él sabe lo que es y Él sabe lo que ha de venir. Entonces, ¿quién es mejor para tomar una buena decisión? ¿Tú o Él? Entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros nos ponemos a nosotros y a nuestra opinión en primer lugar? La palabra nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque tu opinión no es la más inteligente, tu opinión no es la más sabia, tu opinión no es la más informada, tu opinión no sabe todas las cosas que están ligadas a la decisión que estás por tomar. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Dios. Él sí sabe. Él sí conoce las variables. Él sí conoce dónde comenzó. Él sí sabe dónde va a terminar. Por lo tanto, hermanos, lo más inteligente que puede hacer el Hijo de Dios es escuchar a su Padre sabio. Escucha su voz antes de que tú hagas cualquier comentario. Hasta, hermanos, yo estoy hablando ahora de las acciones, pero hasta en nuestras oraciones somos prontos para oír, pero tardos para escuchar. Pero somos prontos para hablar y más bien tardos en escuchar. Empezamos una oración y le decimos, Dios, te agradezco por este día que me has dado y te pido, Dios, que me des este día que sea bueno para mí, y te pido, Dios, que me libres de esto, y te pido, Dios, esto, y te pido, Dios, aquello, y te pido, Dios, aquello, en el nombre de Jesús, amén. Sí suena, ¿no?, a una oración que haríamos. Es una oración que va acompañada de una adoración muy escueta y minutos, a veces horas,
de pedir, 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 y luego terminar diciendo en el nombre de Jesús, amén. Hasta orando, hermanos, lo primero que hacemos es querer hablar, querer ser escuchados, antes de nosotros escuchar. Y leemos la palabra intentando encontrar lo que nosotros queremos leer y no lo que Él nos quiere decir. Entonces abres la palabra, lees un capítulo y como que no le encontraste algo y mejor te brincas, te agarras otro donde veas algo más así, como más carnita, y mejor lees eso. O mejor te brincas el intentar tú llevar un estudio y mejor escuchas una predicación, mejor lees algún libro, o mejor cantas algunas alabanzas, porque no encontraste tú en su palabra en primer lugar. Es decir, siempre, hermanos, queremos recibir lo que nosotros esperamos. Eso es, hermanos, la actitud de ser muy prontos para nosotros querer hablar, para nosotros querer recibir. Y más bien la actitud que nos está enseñando Santiago es la actitud de acallar tu alma y tu conciencia delante de Dios y de esperar de Él respuesta. Ahora se dice eso fácil, hermanos, pero en la práctica requiere disciplina, esfuerzo y dedicación. Porque apenas tenemos una oportunidad, ¿no? Está ahí un carro que nos gusta, tenemos a lo mejor algún ahorro, y lo que uno quiere es vámonos, ¿no? Directo, ¿dónde te firmo? ¿Dónde está el contrato? ¿Cuántos meses? Sí, ¿dónde? Aquí, así, tal, tal, y ya, se acabó. Una casa en renta, sí, vámonos. No lo oramos, no lo pedimos, no clamamos al Señor pidiendo dirección, queremos que las cosas sucedan rápido. Pero cuando uno, hermano, quiere aprender a escuchar antes de hablar, uno tiene que aprender a ser paciente. Porque una vez vas a ir a orar y no vas a escuchar. 2 veces vas a ir y no vas a escuchar. Y tal vez pase algún tiempo antes de que siquiera puedas escuchar. Pero tú tienes que acallar tu corazón y tu conciencia para esperar recibir respuesta. Alguna vez escuché a algún pastor decir que cuando pidas algo a Dios tiene tu corazón que estar en neutro. Dios sabe que tú tienes preferencia por algo, pero tú tienes que aprender a orar desde la neutralidad. Mejor preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Y después de que termines de orar, porque tal vez no vas a recibir una voz angelical que te conteste, pero tal vez cuando tú te levantes de ese lugar y salgas, comiences a ver que Dios acomoda las cosas de cierta manera que tú sientes paz en aquello que has de decidir. Eso significa que has escuchado. Y entonces cuando has visto las señales que acompañan lo que tienes que hacer, sientes paz respecto a lo que vas a decidir, entonces Dios te está contestando, está hablando, decídelo, toma ese paso. O al revés, ¿no? Uno siente más bien incomodidad, tal vez uno siente más bien que no ese es el camino, tal vez las cosas no se están acomodando, entonces uno dice, no es tu voluntad, entonces no lo tengo que hacer. Pero como queremos que todo sea rápido, entonces nos aventamos a tomar decisiones sin consultar apenas con Dios. Entonces, si Dios nos envía a hacer algo, Dios pone una oportunidad delante de nuestra puerta, nosotros no decidimos bien. ¿Por qué decidimos demasiado rápido? Porque no somos pacientes. Necesitamos entonces, hermanos, para escuchar en primer lugar, tener dominio propio, dominarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, dominar nuestro ímpetu, dominar nuestra ansiedad por querer controlar nosotros, nuestra propia vida. Y eso, hermanos, requiere disciplina y requiere esfuerzo. En segundo lugar, dice que tenemos que ser tardos para hablar, que es lo que yo ya decía, que antes de nosotros actuar deberíamos de escuchar. Pero una vez que escuchamos, hermanos, todavía tenemos que esperar que Dios nos diga el tiempo, la forma, el modo, el camino que uno tiene que tomar. Es decir, uno tiene que primero escuchar y después tiene que tardarse. No tardarse en el sentido de que dejarlo para después, sino en la paciencia, ejerciendo la paciencia, esperando los tiempos correctos, esperando que los planes se acomoden, esperando que Dios nos dé las señales de que es un visto bueno. Entonces hasta ese momento actuamos. Y eso a nuestras vistas, eso a nuestros parámetros puede ser lento y tardado. Vean ustedes, vamos a Job, el libro de Job, capítulo 38.
Job 38. Yo sé que muchos se identifican en este capítulo, pero Job tenía ya un tiempo, ¿no?, preguntándole a Dios algo y cuestionando a Dios, ¿no? Algo estaba pasando en la vida de Job, mucha desgracia, mucho sufrimiento, mucha tristeza, y Job comienza a reclamar a Dios respuestas. La pregunta de Job no va en función de querer saber cuál es la voluntad de Dios, sino la de inquirir por qué Dios hace las cosas que hace. Entonces Dios le contesta esto a Job. Entonces respondiendo Jehová a Job desde un torbellino dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le dice: bueno, tú quieres inquirir de mí respuestas, entonces yo te voy a preguntar a ti y tú contéstame a mí. Y Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrumbaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, las puse puertas, hice rojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pararás el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sea sacudida de ella los impíos? Es decir, y el capítulo sigue así, ustedes pueden leerlo por completo. Y es, hermanos, ¿cómo describirlo? Es una evidenciar a Job como diciéndole: Dios, tú no sabes nada. Tú crees que eres inteligente, tú crees que puedes inquirir de mí y saber por qué tomo las decisiones que tomo, pero tú no sabes nada. Es Dios diciéndole: acuérdate quién soy yo, que yo creé el mundo, yo lo establecí, yo lo fundé, yo te creé a ti mismo y yo diseñé la vida que tú vives. Entonces, ¿quién crees que tenga la razón? Es sencilla así la respuesta, ¿no? Después de eso, discúlpenme la palabra, pero creo que Job se debió haber sentido muy tonto de preguntarle a Dios esas cosas. Después de eso, yo creo que levantó las manos y dijo: tienes razón, discúlpame. Entonces, hermanos, cuando la palabra nos dice que tenemos que ser tardos para hablar, tenemos que ser tardos para hablar, hermanos, porque tenemos que escuchar en primer lugar. Tenemos que recibir primero la indicación de Dios y después tienes que ser tardo para hablar, tardo desde la perspectiva del mundo. Porque hay quienes quieren tomar las decisiones rápido. Este mundo quiere vivir así, rápido, más efectivo, más rápido, más óptimo. Pero uno, hermanos, cuando quiere escuchar la voz de Dios, tiene que aprender a ser paciente y saber esperar el tiempo necesario. Porque a veces tal vez tú quieres algo y tal vez la voluntad de Dios sí es que lo obtengas, pero tú lo quieres rápido. Y tal vez el sí de Dios es un sí, pero ahora no. Sí, pero más adelante. Sí, pero primero tienes que prepararte. Sí, pero primero tal vez tengas que sufrir algún tiempo. O tal vez sea un no y tienes que ser paciente hasta que yo te lo diga. Pero en este paso, hermanos, es tal vez en donde nosotros somos más propensos a tomar malas decisiones. Porque Dios nos da una respuesta clara muchas veces. Dios muchas veces tal vez nos dice que no. Y las variables, las señales nos dicen que no. Y nuestro mismo corazón no siente paz al respecto, pero lo queremos. Entonces tomamos esa decisión, tomamos ese riesgo y eventualmente, hermanos, todo nos sale y nos va mal. Y la respuesta de Dios es muy sencilla: pues bueno, yo te dije que no. No era para ti. Mientras tú estés empecinado en hacer tu voluntad, entonces te va a seguir yendo mal, o tal vez te va a seguir sin salir, porque estás empecinado en hacer lo que no te dijeron que no hicieras. Pero nosotros, hermanos, somos muy dados a hacer eso. Somos muy dados a querer buscar nosotros lo que nosotros mismos queremos.
Nuestras excusas son, bueno, es que yo creo que así debe de ser, yo siento que eso debe de ser, yo quiero que sea así. Y bueno, hermanos, ya les dije en el versículo 20 que las obras del hombre no producen la justicia de Dios. ¿Quieres tomar tú tus decisiones? No esperes con eso que le atines. No esperes con eso que por obra de la casualidad justamente tomaste la decisión que Dios quería. Y entonces Dios, en lugar de reprenderte, te da palmadas en la espalda y dice, ándale, sí le atinaste. Fíjate cómo pudiste bordear mi decisión, pero llegaste por otro lado al mismo punto que yo quería traerte. No, hermanos, eso no pasa así. Si tú no tomas una decisión apoyado por Dios, ten por seguro, ten la seguridad y la certeza que estás decidiendo mal, que no estás haciendo lo correcto. Tal vez Dios, como es tan bueno, tan bondadoso y tan amoroso, en otro momento pueda corregir el camino, cambiando las cosas, cambiando cosas que suceden en tu vida para que llegues al punto en el que Él te quería tener, pero ten la seguridad de que tú obraste lo que Él no quería que hicieras. Dice Sproul que en el mal obrar del hombre tenemos que decir que Dios es soberano, pero la responsabilidad de obrar mal es del hombre. Es decir, Dios va a cumplir su voluntad siempre. El que está haciendo mal es tú. ¿Sí me siguen con esa explicación? Entonces, bueno, tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios, tardos para nosotros efectuar cualquier acción con eso. En tercer lugar, dice tardo para airarse. Aquí la palabra como airarse puede causarnos como confusión, ¿no? Porque en ningún momento parece que estemos hablando de la ira. Es por eso que a veces como que interpretamos mal. Hay que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, como que nos suena más a conflictos entre personas. Pero realmente, hermanos, la palabra que se utiliza aquí para airarse es la palabra que los griegos utilizaban para hablar de cómo obraban los dioses griegos. ¿Sí? Los dioses griegos obraban desde su ira. Como para explicarlo más fácil, es como actuar desde las entrañas, como actuar por impulsividad, por actuar como con emociones. Ustedes lean o si, bueno, no lean, no olviden eso. Pero ustedes han visto películas, han escuchado referencias o visto alguna serie que hace referencia a los dioses griegos. Y ellos, hermanos, en las historias de los griegos eran muy parecidos a los humanos. Tenían infidelidades, tenían odio, resentimiento, rencor, revancha, venganza. Sentían amor, pasión, lujuria, no, bueno, toda cantidad de emociones humanas. Cuando Santiago dice que seamos tardos para airarse, usa la misma palabra que describe el accionar de ese tipo de dioses que se hacen desde la emoción. A eso está haciendo referencia. Cuando dice que tenemos que ser prontos para oír, ya dijimos, está hablando de escuchar la palabra de Dios, tardos para hablar, está hablando de actuar. Y dice todavía más, tardos para actuar desde las entrañas. Es decir, actuar desde la impetuosidad, desde la ansiedad, desde la emoción, desde el enojo, desde la ira, desde la lujuria, desde cualquier emoción, hermanos. Nuestro actuar no debería de ser guiado por nuestras emociones. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque las emociones son lo más inconstante que existe. Por eso Pablo una y otra vez les dice a los oyentes que tienen que ignorar las enseñanzas del corazón, porque el corazón no es algo fiable, es engañoso. No hay cosa más engañosa que el corazón. Y cuando habla del corazón, evidentemente no habla de la bomba de sangre que tenemos en el pecho, habla de las emociones. No hay nada más engañoso que las emociones. Por eso tus decisiones no tienen que ser tomadas por emociones. Porque si tú eliges por la emoción, entonces tal vez hoy es un sí, con aplauso, con epopeya, con casi un desfile, no, sí, y uno festeja. Pero tal vez mañana no sientas el mismo ímpetu. Tal vez mañana aquello que deseaste con todo tu corazón, tal vez no es tan espectacular como tú lo quisiste. Y entonces ahora ya no lo quieres. Y entonces tienes que cambiar de decisión. Y entonces alteras tus planes, alteras tu vida con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, en el trabajo, porque eres muy emocional.
Y en las emociones, hermanos, tengan la certeza de que si algo puedes decidir mal, lo vas a decidir mal cuando lo hagas a través de tus emociones. No hay nada más arbitrario que las emociones. Las emociones no contemplan las buenas decisiones, las emociones no contemplan las señales, a las emociones no les interesa si te conviene o no te conviene. Las emociones son ímpetus que llegan rápido, pero así como llegan de rápido, así de rápido también se esparcen y desaparecen. Entonces no decidas la pareja que quieres tener el resto de tu vida por las emociones, ¿verdad? Es muy bonito eso en el cine. Ay, el casarse, ¿no? Por el enamoramiento, por el querer, por las flores, qué bonito es eso. Pero eso no es bíblico. Uno no se casa con la persona por simples emociones. El amor, hermanos, tiene mucho más de fondo: compromiso, amor por el Señor en primer lugar, dirección de Dios al respecto, propósito. Las emociones no mantienen matrimonios. Es por eso que en el mundo el divorcio ya es incluso a veces más abundante entre tus conocidos que los matrimonios. Tampoco por emociones, hermanos, se deciden los trabajos. Porque un día te peleas con tu jefe y odias y detestas tu trabajo y casi lo maldices y quieres aventarlo y quieres ese mismo día ir a su oficina y azotar la puerta atrás de ti y decirle renuncio. Pero tal vez por años ha sido un buen trabajo que te ha traído bendición y solo un día fue malo. Pero si tú tomaras decisiones por tus emociones, desperdiciarías un buen trabajo. Si por emociones, hermanos, compras propiedades, entonces ten cuidado, porque tal vez el día que la tengas y salga alguna plaga, te arrepientas terriblemente de haber comprado una casa en ese lugar. Entonces, ¿cuál es un buen medio para tomar decisiones? La palabra de Dios, la dirección de Dios. Porque entonces tu trabajo puede tener dificultades, pero es la voluntad de Dios que tú estés ahí. Entonces aprendes a callar tu alma, a pedirle a Dios paciencia y vuelves al trabajo. Si tú te casas porque es la dirección de Dios que te cases con esa persona, entonces créeme que no va a haber problema que puedas separarte de tu pareja. No existe un problema lo suficientemente grande para convencerte de separarte cuando Dios te ha unido a esa persona. Las emociones, entonces, hermanos, no son un buen medio para tomar una decisión. Y por eso el versículo 20 ya tiene más sentido. Porque la ira del hombre no obra la justicia, porque las emociones del hombre no hacen lo que Dios quiere. La emocionalidad, las entrañas, el ímpetu del hombre no elige lo que Dios quiere. Nunca. No es que en ocasiones pueden tal vez las emociones llevarnos a tomar una buena decisión. No, hermanos, nunca. Nunca el corazón nos va a llevar, nunca la emoción nos va a llevar a tomar la decisión que Dios quiere para nuestra vida. Eso no sucede. Entonces, versículo 21, y con este me gustaría terminar. Versículo 21 es, entonces, ya que dijimos todo lo que no deberíamos de hacer, 3 exhortaciones ya vimos, ya entendimos que la emoción del hombre no produce la justicia. ¿Qué tenemos que hacer para tomar buenas decisiones? Eso es lo que Santiago contesta en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tienes que hacer? Recibir la palabra de Dios. Y hay una cosa aquí, hermanos, hay una clave en este pasaje que dice que la palabra ya fue implantada. Entonces, quiero que se imaginen esa escena, ¿no? Porque está usando una metáfora, está usando una imagen visual. La palabra viene a ser una semilla que ya está en su maceta. Es decir, la tierra ya está preparada, la tierra ya está remojada, la semilla ya cayó en la tierra. Pero Santiago nos dice que tenemos que recibir esa palabra implantada. ¿A qué hace referencia eso? A que esa semilla de la palabra de Dios ya está en tu corazón, pero tú tienes que hacer que eche raíces.
Y cuando la palabra de Dios echa raíces en tu corazón, entonces comienza a salir una planta y esa planta a su debido tiempo produce alguna clase de fruto. Eso es lo que Santiago está enseñándonos mentalmente, que la palabra de Dios, hermanos, ya está en nuestro corazón, ya vive ahí. Es la profecía de Jeremías, que Él en aquellos tiempos presentes, pondría su espíritu en nuestro corazón y tallaría las palabras de su ley en nuestro corazón. Eso ya está, hermanos. La palabra de Dios ya está en tu corazón, pero tú tienes que regarla, tú tienes que echar el abono suficiente para que esa palabra comience a germinar en ti y dé su fruto a su debido tiempo. Vean ustedes que eso es lo que dice más adelante en el versículo 21. No, pero espérame. Es el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese es el fruto que produce la palabra de Dios. Ser bienaventurado en todo lo que haces. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Santiago ya nos dijo, no te apresures en hablar, no te apresures en tomar decisiones, no tomes decisiones desde tu impulsividad, sino escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, recíbela en tu corazón, vive por la palabra de Dios, de manera entonces que esa palabra pueda producir un fruto en ti. Y de hecho termina diciendo, la cual puede salvar vuestras almas. Y eso nos hace referencia al reino celestial. La palabra de Dios es la que nos dio la entrada en ese reino celestial. Porque dice Pablo que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene el potencial de salvar nuestra vida del infierno. Pero no solo ahí, hermanos. La palabra de Dios tiene el potencial de salvarnos en esta vida. La palabra de Dios, hermanos, no es solamente para ser salvos en el día postrero o el día que yo muera. Ustedes pueden disfrutar de su salvación en el presente. Salvación en todos los sentidos. Salvación de tus propios pecados, salvación de tus propias malas decisiones, salvación de cometer los errores más grandes de tu vida, salvación también en plenitud en esta vida presente, en gozo, en júbilo, en amor, en paciencia, en constancia, en integridad. La palabra de Dios, hermanos, tiene el potencial, tiene todo lo necesario para hacerte a ti gozoso y lleno de júbilo en esta vida. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Por qué deberías de hacerle caso a la palabra? Porque es el camino que tienes para ser feliz. Porque es el camino que tienes para tomar buenas decisiones. Porque es el camino que tienes para sentir la certeza de estar haciendo lo correcto. Eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces ya saben, hermanos, sean tardos para actuar, no actúen desde sus emociones. Escuchen la palabra de Dios, denle pie a la palabra de Dios en sus vidas. Más adelante, en la siguiente semana, estudiaremos lo que es ser hacedor de la palabra. Pero no quiero dejarlo sin ese mensaje. No solamente escuchen la palabra, también denle ese lugar en su corazón. Hagan lo que les lleva a ella a hacer. Oren al Señor, pidan su consejo, acallen su alma, vean las señales, tomen las decisiones cuando Dios así se los indique. Y entonces, verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios tendrá el potencial suficiente y necesario para darte felicidad y bienaventuranza. En la próxima vida sí, pero también en esta. Amén. Muy bien, voy a terminar haciendo una oración, hermanos.